Gracias por seguir en sintonía de Argumentos o conversando con Reinaldo Cifuentes, el politólogo, abogado y también profesor universitario, haciendo esa evaluación de cómo está el tema educativo en nuestro país. Pero también hay diferentes situaciones también en nuestro país que deben ser también resueltas, el tema de la salud, el tema, como decíamos, también del salario, y en toda esa dinámica también está el tema del conflicto político que también sigue estando en nuestro país. Cómo también avanzar, hablamos del tema de la educación, lo importante que es la formación para un futuro, pero también cómo avanzar dentro de los conflictos que están en nuestro país hacia el diálogo, hacia disminuir quizás esa narrativa de confrontación que no solamente está en el ámbito político, sino que también se traduce en la dinámica social de los venezolanos. Mira, en días recientes, hace pocos días, muy pocos días, el planeta recibió una maravillosa noticia, que fue el acuerdo de paz en una guerra. El acuerdo de paz entre Hamás y el Estado de Israel. Bueno, pararon una guerra que estaba siendo costosísima en vidas humanas y la pararon a través del diálogo y la negociación política. Estamos hablando de un conflicto, bueno, que tiene 200 años y que además en el que influyen incluso causas religiosas que son mucho más complejas que las políticas. Entonces, ¿cómo es que en una realidad tan compleja como la guerra que se estaba desatando en el Medio Oriente pudieron sentarse y llegar a un acuerdo, y en Venezuela no podemos llegar a un acuerdo político? Claro, y que dentro de ese acuerdo también es importante señalar que hubo la liberación de rehenes y que, ¿sabes? Estás viendo resultados de ese acuerdo que se logró y que también Estados Unidos estuvo allí mediando, en este caso, Exactamente. para lograr ese acuerdo. Bueno, la ONU, digamos, el representante de la ONU en Venezuela, hace días publicaba en las redes sociales de que era necesario establecer un diálogo amplio en el país para buscar una solución a la crisis política. Al igual lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores de España, también el presidente Macron, el presidente Lula y el presidente Petro. O sea, son varias las voces extranjeras, digamos, que están dispuestas a colaborar para que en Venezuela se establezca un diálogo, digamos, con garantías, un diálogo político que le busque soluciones que le busque soluciones a la crisis política. Y la solución siempre va a ser la negociación, el acuerdo y el diálogo. Siempre. Nosotros saludamos esas iniciativas, la del delegado de la ONU, la del presidente Petro, la del presidente Lula, la del presidente Macron, la del gobierno español. Los instamos a que colaboren con que se establezca esa mesa de diálogo, una mesa de diálogo además que tiene que ser amplia, inclusiva, y que, como te dije hace rato, que no trate únicamente temas políticos, sino también en la difícil situación social que se vive en el país. Que aborde cada uno de estos temas. ¿Cómo iniciar esa negociación o quizás en qué parámetros o mecanismos se pudiera dar esa negociación? Porque vemos que, bueno, quizás tener otra mesa como la que hubo la última vez en México pudiera darse de esa forma, y también cómo entra en juego ahora el papel del nuevo presidente que va a tomar posesión en Estados Unidos. ¿Cómo será también esa dinámica ahora con Donald Trump y la nueva administración que viene en Estados Unidos? Bueno, yo creo que esa mesa, digamos, los procesos de negociación, hay varias formas de abordar una negociación. Una es que ese modelo se ha tomado varias veces en las negociaciones venezolanas, que a mí en lo particular no me gusta, es que es el todo o nada. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y hay otra metodología que es la de acuerdos parciales, ¿no? Los acuerdos parciales, a mí me gusta muchísimo más esa, porque bueno, nos ponemos de acuerdo en lo que en lo que nos podemos poner de acuerdo. En lo que no nos podemos poner de acuerdo, bueno, seguiremos intentándolo, seguiremos en la negociación. Claro, Ahora, pero si tú aplicas el todo o nada, el que estamos de acuerdo todo, no estamos de acuerdo en nada, bueno, muchas cosas en las que te pudiste poner de acuerdo, entonces digamos, las desechas, ¿no? Con esa metodología. Yo creo que un tema urgente para abordar en un diálogo político en Venezuela es la libertad de los presos políticos. La libertad de todos los presos por causas políticas. Y eso es una bandera de avanzada progresista. Nosotros, donde nos paremos a pedir, siempre la hemos pedido, la libertad de todos los presos políticos. Esa es la primera
Lo primero que va a pedir Avanzada Progresista en un diálogo es la libertad de los presos políticos. Segundo, el cese de la persecución y de la represión. No puede ser que aquí se persiga a una persona porque está haciendo política. O sea, nosotros tenemos que rescatar los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. Nosotros tenemos que insistir, si hay una causa que debería unir a la oposición en su conjunto o a los diversos factores de oposición que existen en el país, es la libertad de los presos políticos. Sí, así es. Y también hay diferentes temas también que siguen allí preocupando y que se espera también que se den esos pasos en nuestro país, no solo hacia hablar hacia el diálogo, sino también otras acciones que son necesarias, tanto a ese nivel como usted habla, pero también en las medidas políticas, en las medidas hacia la dinámica pública, hacia la dinámica de todo lo que hace falta en nuestro país, bueno, para avanzar. Y también Sí, claro. hablar un poco de cómo está el panorama para este 2025, pero lo vamos a hacer luego de la pausa. Ya venimos con más de argumentos.